En esta, en esta mesa va a participar acá Verónica Gago, argentina, miembro del colectivo de investigación militante Situaciones. Trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y en la Universidad de San Martín. Es autora de Controversia, una lengua de estilo, y recientemente lanzó La Razón Neoliberal. Además colabora con diferentes medios periodísticos. Javier Gómez, boliviano, economista, es director del Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. Trabajó como secretario técnico del capítulo boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y fue consultor del Centro de Formación de Género y Desarrollo, coordinadora de la mujer. Lisbeth Vargas, venezolana, está asociada a la Organización de Integración Cooperativa SECO-CESOLA, que es la experiencia cooperativa de más larga data y mayor potencia en el caso venezolano, y proviene de una familia organizada en esta cooperativa. Es de formación ingeniera informática. Yo había preparado 3 puntos, un poco sintéticamente, insisto, para después abrir la discusión, que tienen que ver con cosas que he venido trabajando, pero que también trabajo con colectivos y con compañeros de distintos lugares. Y la primera tiene que ver, un poco estuvo rondando la palabra, con cómo entendemos la definición de neoliberalismo. Porque en América Latina me parece que está más usualmente asociado al proceso de los años 70 con las dictaduras y al proceso de los años 90, pero que de alguna manera después con la crisis de legitimidad política del neoliberalismo que implicaron los levantamientos sociales y populares a partir del 2000 y la posterior, por lo menos en Sudamérica, asunción de gobiernos progresistas y todo el abanico de negociaciones, escenarios políticos que se abrió a partir de eso, el discurso sobre el neoliberalismo quedó como fijado a una cuestión del pasado, ¿sí? Y de alguna manera me parece que estaría bien precisar o pensar más en concreto cuál es la relación entre neoliberalismo y extractivismo. Un poco salió la cuestión cuando hablaba Gudinas antes. Pero sobre todo, además de tratar de actualizar esta noción del neoliberalismo más allá de lo que significó en los años 90, a mí lo que me interesa también es proponerlo o abrirlo al debate de un modo que nos obliga a pensar lo que yo llamo un poco provocadoramente una suerte de neoliberalismo desde abajo. Es decir, cómo pensar el neoliberalismo no solo en términos de políticas que emanan desde arriba y sobre todo desde los grandes actores sociales y políticos, sino cómo el neoliberalismo, digamos, a partir de tantos años se ha instalado en términos de una subjetividad política. Es decir, cómo el neoliberalismo se aterriza en los territorios y especialmente en lo que podemos pensar como las economías populares, ¿sí? Ahí me parece que la cuestión del aterrizaje del neoliberalismo nos hace más difícil pensar justamente este término que también está tan en discusión, que es qué sería un posneoliberalismo, ¿sí? En términos de transición, en términos de superación, en términos de un imaginario más allá del neoliberalismo. Pero con esta idea de neoliberalismo desde abajo, para mí lo que es interesante señalar es la persistencia del neoliberalismo por arriba a partir de toda la cuestión extractiva que se viene señalando, pero también el tipo de racionalidad en términos de las subjetividades populares, de las formas de negociación, de las formas de padecer el neoliberalismo, pero también la forma en que se inmanentiza, se vuelven interiores a los movimientos y a los barrios y a las construcciones sociales populares ciertas premisas del neoliberalismo. Digamos que desconocerlas, tenerlas en cuenta, después hace muy difícil tener una lectura más realista de cómo es la vida en esos barrios, qué significa una negociación política, qué significa una negociación económica. Me parece que pensar desde este lugar el neoliberalismo justamente evita esta distinción que se está problematizando en la mesa entre economía y política. Sobre todo porque hay muchas de estas premisas del neoliberalismo que se articulan
de manera conflictiva, pero se articulan con prácticas que tienen que ver con un saber hacer de la crisis, es decir, sobre todo en Argentina en particular, con un saber hacer de la autogestión y en muchos casos con un saber hacer que tiene que ver con prácticas comunitarias. La articulación compleja, heterogénea, Luis diría, le tomo la palabra, abigarrada, que funciona a partir de la mixtura del neoliberalismo con este otro tipo de prácticas en los territorios concretos, me parece que nos obliga a pluralizar las imágenes y las definiciones que tenemos de neoliberalismo y a pensar qué significa una intervención en esos territorios. Y el segundo punto, para no extenderme, es cómo pensar de una manera ampliada, no solo referida a la cuestión de los recursos naturales, el extractivismo. Con varios compañeros estamos haciendo una investigación ya hace un tiempo, tratando de incluir la dimensión de explotación financiera en la actualidad, pensarla incluso como una forma de extractivismo, pero con una imagen un poco más amplia de extractivismo. Esta cuestión de las finanzas, lo digo muy rápidamente, supone incorporar al pensamiento de lo extractivo los dispositivos de consumo masivo popular, es decir, efectivamente esa relación paradojal de lo que significa la ampliación del consumo a los sectores más bajos y inmediatamente vinculado a esto, los dispositivos de endeudamiento popular, ¿no? Y cómo ahí la cuestión bien compleja de los planes sociales, de los subsidios, se vuelven las garantías de esas nuevas formas de endeudamiento popular. Pero lo digo que es una manera paradójica porque no es unilateral ni unilineal. No me parece que alcance con desacreditar las ansias de consumo generalizado. Me parece que hay que ir un poco más allá en la discusión, en pensar en cómo se articulan estas formas de consumo con la subjetividad neoliberal que trataba de comentar al principio. Y el último punto, me parece que esta idea de tratar de extender las fronteras, los límites del extractivismo, por un lado, le veo dos ventajas prácticas en términos de la discusión política. Por un lado, incorporar la cuestión urbana, ¿no?, de las poblaciones urbanas y ya no solo pensar en términos de lo rural, indígena, campesino. Y por otro, pensar una cuestión de economía política más allá de los recursos naturales. Muchas gracias, Verónica. Le damos la palabra ahora a Javier. ¿Podría profundizar un poco acerca de en qué medida las decisiones de política económica son tomadas democráticamente en Bolivia hoy y en qué medida determinan el grado de democracia existente? Y al mismo tiempo, sería excelente presentar algunos rasgos de cómo se podría hacer eso de otra manera. Gracias y gracias otra vez a las Rosas por estar presente acá y compartir con amigas y amigos estas reflexiones. Creo que en primera instancia hay que tomar en cuenta el planteamiento inicial de Verónica, la continuidad del neoliberalismo en la concretización de las relaciones sociales en Latinoamérica. No podemos hacer un corte total de un momento neoliberal y de las emergencias de los gobiernos llamados progresistas. Yo le pongo un término más populistas, ¿ya?, o neopopulistas, porque en realidad yo creo que el planteamiento o la conceptualización de cómo se han planteado estos gobiernos, ¿ya?, nos marcan un fuerte error conceptual de cómo medimos las políticas económicas y cómo medimos el desarrollo del extractivismo en la región. Plantearnos la necesidad de ver que los procesos democráticos emergidos después de las dictaduras son acompañados por un proceso de ajuste estructural muy fuerte en nuestros países. Entonces, las llamadas democracias liberales, partidocracias con fuertes estamentos concentrados en partidos que tenían el mismo discurso, entra en crisis en su legitimidad, pero no entra en crisis en su objetividad. Se mantiene. Y las emergencias de partidos como el MAS, que aglutina la protesta social en un partido que ya tenía experiencia electoral, permite recomponer la legitimidad del Estado burgués. Y aquí el término que parece una verdad de perogrullo, hay que volverlo a repetir.
el capitalismo es antidemocrático, porque el primer elemento, y ahí voy a recordar un elemento que Luis trajo en su exposición, el primer elemento que tenemos que discutir en la democracia es la gestión del bien común. Y el elemento propiedad privada, como la base central del capitalismo, hace necesariamente que un buen espacio de los bienes comunes no están ejercidos democráticamente. Ahora, la pugna, las luchas sociales, lo que están haciendo es cuánta legitimidad tienen los sectores populares para decidir sobre esos bienes comunes. Y esa lucha es permanente. La tristeza es que los gobiernos progresistas retoman las demandas populares, las vuelven narrativa de legitimidad y las devuelven a partir de agendas electorales, y que además están acompañadas por un momento de auge económico en la región, ¿ya? O sea, un populismo expansivo en el sentido del capitalismo, que les permite relacionarse con la sociedad de manera clientelar. Los bonos sociales, todos los conocemos, son masivos, y no solamente en los gobiernos progresistas, sino también en los gobiernos liberales o conservadores. Hablamos de 4 de cada 10 personas en Bolivia reciben una transferencia social. Creo que en Ecuador superan los 6. En Brasil y en la Argentina podemos hablar de datos menores, pero muy, muy significativos. Entonces, la construcción de la relación, de la construcción democrática, tiene que ver con una relación clientelar con el electorado. Y en expansión, lógicamente, y con una narrativa inclusiva, en Bolivia, el reconocimiento de la multiculturalidad, el reconocimiento de resabios históricos sobre la exclusión indígena, marcan, lógicamente, un fuerte apoyo popular que van repitiéndose por vía cada vez repetida de elecciones, entre esas también la Asamblea Constituyente, y entran en crisis. Nos mostraba Eduardo la expresión, entran en crisis porque entran en crisis los ingresos, o sea, la detención de parte del excedente del extractivismo por la caída de los precios internacionales. Lógicamente vamos a vivir un populismo represivo y vamos a vivir determinadas características hasta fascistas de estos gobiernos populares, de estos gobiernos populistas más que populares. Entonces, creo que un primer elemento, que lo decía Eduardo al final, es volver a conquistar desde la izquierda, es volver a conquistar los espacios de legitimidad de la alternativa, o sea, de la izquierda real. ¿Y con quién luchamos este espacio? Con los gobiernos fundamentalmente progresistas. Ese espacio hay que lucharlo. Es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con discutir también un poco el concepto de extractivismo. Estoy totalmente de acuerdo con todo el diagnóstico que se hace, pero casi podemos caer en la idea de que el capitalismo más desarrollado es democrático, ¿ya? No es corrupto y no es violento. Cuidado con estas posibilidades. Vivimos el extractivismo por la División Mundial del Trabajo, que se ha exacerbado por la nueva fase de expansión del capitalismo, yo creo, con buena parte especulación en los precios de materias primas. Pero la experiencia que contaba Miriam hoy día sobre Grecia nos está mostrando procesos profundamente antidemocráticos en sociedades muy desarrolladas, como es la troika europea. Entonces, tenemos que plantearnos la necesidad de repensar los procesos, la progresividad de las democracias en el capitalismo. Y en eso sí tenemos que ser firmes. Tenemos que volver a replantearnos la necesidad de discutir quiénes son los sujetos sociales. ¿Quiénes son los sujetos sociales que detentan la alternativa? Ya no podemos plantearnos tan fácilmente la idea o de la alianza de clases, que al final es el populismo, ¿ya? O de la idea de las multitudes o de los conglomerados de varios sectores populares, ¿ya? Con diversas agendas,
y en ese sentido creer que esa es la alternativa. Y yo creo que es necesario plantear que es muy dificultoso construir las identidades populares. Ya es lógicamente muy poco incluyente la idea de la clase obrera o el sujeto social ya o sea, revolucionario en el sentido del obrero, pero también es muy fácil plantearnos que lo alternativo es esta diversidad, esta complejidad, solamente conjuncionándola como una movilización popular. Las democracias nos están llamando la atención en el sentido de reconfigurar, de leer, de entender mejor lo que está pasando en nuestras sociedades. Solamente un dato para terminar. Cada economista en la región que lee la economía dice que 6 de cada 10 personas están en comercio o en servicios. En Bolivia, 6 de cada 10 personas trabajan en el sector informal. Y ese elemento, que parece ser un dato, nos obliga a pensar cómo construimos con ellos, con esos sujetos, mujeres, hombres, jóvenes, cómo construimos una referencia colectiva de alternativa y de democracia. Sin esa posibilidad, vamos a seguir luchando porque gobiernos populistas o conservadores detenten parte del excedente de los recursos extractivos para mantener una relación paliativa de una sociedad que cada vez es menos productiva. Cada vez es menos productiva. La experiencia de Seco Cesola, como dije antes, es una experiencia extraordinariamente importante en Venezuela. Es una cooperativa que involucra realmente a miles de familias y es una experiencia que está realmente muy a contracorriente de lo que ha sido la historia venezolana de las últimas décadas. Entonces, ¿cómo explicas tú la posibilidad de que eso se haya desarrollado? ¿Cómo fue posible que ese proceso llegara a donde está? ¿Y dónde ves tú los nudos y los problemas que tiene que confrontar Seco Cesola en el nuevo contexto que se está abriendo de la crisis en Venezuela hoy? Soy parte de una organización cooperativa que data desde hace ya más de 47 años y bueno, desarrollamos una diversidad de actividades. Básicamente tenemos que compartir que es un proceso, queremos recalcar que es eso, que es un proceso que lejos de ser un modelo, lejos de ser una alternativa, pues es una vivencia que permanentemente está en cambio, justamente por el dinamismo que tenemos en nuestro país. Nosotros hemos venido desarrollando lo que llamamos la democracia participativa, es justamente a través de una disposición organizativa donde nos hemos venido planteando que a través de ir desdibujando las relaciones jerárquicas y de poder, se puede lograr una nueva alternativa. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, motivamos en forma permanente la participación activa en la toma de decisiones. Pero esa toma de decisiones, por supuesto, trae consigo responsabilidad, trae consigo que sea tomada a través del respeto a los criterios colectivos que vamos desarrollando. Así que las decisiones, de alguna u otra manera, parten a través de los criterios colectivos que vamos consensuando. Es decir, no manejamos directiva, no manejamos una estructura jerárquica donde las decisiones van de arriba hacia abajo, sino que en el colectivo, a través de reuniones en forma permanente, vamos, repito, generando estos criterios colectivos. ¿Por qué tiene tanto dinamismo? Porque justamente cuando nosotros establecemos criterios colectivos, digamos, por nombrar uno, la austeridad, el respeto a lo otro, a las otras y a lo otro, respetándonos principalmente nosotros como seres humanos, estamos seguros que si una persona en forma individual toma una decisión en base a esos criterios, esa decisión es colectiva. Esa decisión no es individualista,
porque está tomada, repito, en base a unos criterios que ya están previamente consensuados. Manejamos la rotación de tareas. Hoy de alguna u otra manera ya introducimos algunas menciones a la rotación de tareas. La rotación de tareas la hacemos en forma plena. Primero en el intercambio del campo a la ciudad, de lo rural, de las diversas organizaciones. Tenemos organizaciones que realizan producción a pequeña escala. Estamos las ferias de distribución de alimentos, estamos los productores que por supuesto hacen todo el proceso productivo de hortalizas, vegetales y frutas para el consumo en las diferentes ferias que tenemos. Y así sucesivamente tenemos una diversidad de actividades como la de ahorro, la de préstamo, y en forma permanente estamos intercambiándonos, seamos o no de la organización, porque Secocesola es una red de organizaciones. Entonces, al promover ese intercambio, ¿qué es lo que estamos intentando lograr cada vez más? Que el nosotros sea cada vez más amplio. Porque ya hablamos de un nosotros, esa individualidad de cada uno como ser humano se va desdibujando, porque ya se va ampliando a la familia, ya se va ampliando a la comunidad y mucho más allá de eso se va ampliando a las diversas organizaciones que estamos integradas y a la realidad de país que tenemos. Otra cosa que es interesante mencionar, no sé cómo voy con el tiempo, pero otra cosa que es interesante mencionar es justamente que todos tenemos el mismo, digamos, ingreso monetario por las actividades que realicemos. Independientemente de que existamos ingenieros, de que existamos licenciados en diversas actividades o compañeros que no tienen ninguna formación académica formal, justamente esta rotación de tareas nos permite compartir en forma permanente los saberes y conocimientos que tenemos. Entonces es súper dinámico y partimos de que lo importante no es el conocimiento acumulado, sino justamente el compartir. Y una cosa de promover el compartir es que todos ganamos lo mismo. No hay diferenciación en los ingresos de cada uno de nosotros, diferenciaciones estándar. Otra cosa que hemos tratado de desarrollar es el concepto de la equidad. Cuando hablamos de equidad, estamos tratando de trascender un poco el concepto de la igualdad per se. Por supuesto, somos iguales como seres humanos, somos iguales en la potencialidad de asumir las responsabilidades. Y no solamente asumir las responsabilidades, sino las consecuencias de las acciones o de nuestro accionar en forma permanente. Entonces, cuando eso lo estamos tratando de desarrollar en forma permanente, se desdibuja en forma natural, es decir, eso de intentar de la competencia que es típica del capitalismo, pues se va desdibujando al no tener que competir con el otro para obtener más dinero, por ejemplo, o obtener un cargo porque no existen cargos, o ser parte de una directiva porque no existe la directiva. Entonces, claro, mencionábamos la parte económica, pero no, para nosotros lo económico es parte de lo que vamos realizando, es decir, es una excusa para ir tratando de transformarnos como seres humanos, es la excusa que nos permite irnos encontrando, es la excusa que nos permite, por supuesto, tener ingresos para comprar los alimentos y vestirnos y qué sé yo, las cosas básicas que esta sociedad necesitamos. El dinero, pero bueno, básicamente eso es lo que hacemos. No sé si puedo seguir o ya está el tiempo. Bien, gracias. Pues sigo. La distribución equitativa que nosotros realizamos es un concepto, por ejemplo, que nosotros tenemos, siguiendo con lo económico, que tenemos tanto para los precios, ya lo de los ingresos para cada uno de nosotros lo expliqué, pero por ejemplo para justamente colocar los precios, ¿no? Siempre entendiendo que somos comunidad. Es decir, que si somos parte de todo el proceso que estamos desarrollando, pues los precios no pueden ser
puestos de otra manera que no sean criterios justos, que sean criterios que vayan en pro, primero, de justamente cubrir los costos, porque básicamente tenemos que cubrir los costos, ¿no? Los costos de producción en el campo, los costos de producción, ya lo mencioné, en las distintas organizaciones a pequeña escala que tenemos de producción. Y luego de eso, entonces, ¿qué nos hemos propuesto? Que el excedente, que es siempre alrededor en un máximo del 20%, ese excedente, hacemos una redistribución comunitaria. Es decir, ese excedente que por supuesto no funciona para ampliar los servicios que ya nos estamos dando, pero justamente para hacer la redistribución comunitaria. Entonces, eso es otra de las, digamos, medidas que estamos haciendo en torno a lo económico. No acumulamos capital, al contrario, redistribuimos equitativamente toda esa contribución comunitaria que nosotros mismos hacemos, porque al consumir nosotros los productos, pues hacemos una redistribución para nosotros, construyendo hospitales cooperativos, ampliando los servicios, dando posibilidad para que otras organizaciones puedan desarrollar también actividades productivas que así lo quieran desarrollar. Gracias. Gracias. Hemos visto en el caso de Secos de Sola, donde económico y político, democracia y producción no son separados. Sí. Queda abierta la pregunta y vamos a abrir un poco el debate. ¿Cuál es el fundamento de verdad con que la izquierda latinoamericana del Caribe ha pretendido abordar la realidad? Aquí hay un problema epistemológico y hay un problema de relación con la naturaleza, que soy yo mismo o yo misma. Y tiene que ver con esa imagen que tenemos de ser como unos sujetos desencarnados, unos universales abstractos por allá, unas conciencias que pueden pensar la política y sin saber que es que somos seres humanos tan falibles y tan naturaleza como el resto de los seres vivientes. Creo que cuando la izquierda se negó a escuchar y empezó a mirar a que llamaban ambientalistas, ecologistas, feministas, todos esos istas que nunca hemos tenido el poder y no somos hegemónicos, más bien somos contrahegemónicos. Y acabo de venir de un encuentro de los partidos socialistas en México y, oh sorpresa, siguen creyendo que la naturaleza y ellos son otra cosa distinta. Entonces, eso es el fundamento de toda esa reproducción neoliberal, disimulada o colocada de otra manera en las prácticas políticas de los partidos de izquierda que gobiernan. Entonces, simplemente quisiera decir, tenemos mucho que aprender de los indígenas, de los pueblos indígenas que todavía tienen una relación de continuidad, de respeto, pero de continuidad verdadera, de saber que cada cosa que yo hago tiene consecuencias en el planeta. Cada cosa, inclusive cada palabra, inclusive el tiempo que me tomo aquí, quitándole el tiempo a otras personas, eso tiene consecuencias. Y salirnos de la prepotencia de que somos el sujeto, por excelencia, el sujeto que puede pensar la naturaleza como si fuera un otro y por lo tanto pues podemos depredarla. Entonces pienso que si pasamos a una política encarnada, donde yo me reconozca como un sujeto, como una conciencia corporalizada, eso me hace un poquito más respetuoso inclusive de mí misma, inclusive introduce una ética del cuidado en mis relaciones conmigo misma, en mis relaciones con las otras personas, inclusive con los que considero adversarios políticos y por supuesto una responsabilidad absoluta y total hasta del aire que respiro con el conjunto del planeta. No tenemos sino esta casa. Y al no entender eso, creo que nuestras izquierdas están efectivamente reproduciendo un diseño de civilización que nos ha llevado a una catástrofe. Buenas noches. Sí, es que a mí me parece que este tema es muy importante y deberíamos haberle de pronto gastado más tiempo, porque creo que el sustento fundamental del capitalismo ha sido lo económico. Y justamente pensar en una visión distinta al capitalismo pasaría por pensarnos
modelos o visiones distintas. O sea, un punto de partida sería, por ejemplo, aquí en la academia, en relación con el concepto de la ciencia económica. Eso ha sido muy difícil. Por ejemplo, acá nosotros hemos tratado de ubicar otros espacios de debate como lo que plantea Max Neff o lo que plantea la economía feminista, la economía que planteaba, por ejemplo, Schumacher con lo de pequeño es hermoso, y otro tipo de aportes que van un poco más sobre la propuesta. Lo que decían en la primera intervención, sí, nos podemos quedar años y llueven libros y chorros, ríos de tinta sobre el análisis del capitalismo, pero creo que el punto central es, bueno, ¿cuál es la propuesta? Y creo que la propuesta pasa un poco por beber de esas fuentes que se han arriesgado a plantear cosas, pero creo que el otro elemento es el hacer. Creo, hemos hablado con algunos compañeros de Secosesola en el pasado y para nosotros ha sido como una especie de modelo. Nosotros tenemos una cooperativa y hemos tratado de trabajar un poco alrededor de eso. Y es sobre el hacer. En un texto que sacó hace poco Vandana Shiva decía, lo más revolucionario que puede uno hacer en este momento es tener una huerta y comer de ella, por ejemplo. Sería un punto de partida para empezar a hacer cosas, y creo que ese ha sido un poco en el mismo sentido de la compañera, y es todo el mundo se siente el teorizador de la revolución. Eso sí saca, pero desde la práctica creo que ha sido muy difícil involucrarse y meterse en ese tema. Y tengo una pregunta concreta para Javier Gómez, de si el gobierno de Evo y la llegada de Evo al poder de alguna manera legitima una burguesía que estaba en caída y en crisis por lo que llaman en Bolivia la democracia neoliberal pactada. ¿Sí? La crisis de la democracia neoliberal pactada, que lleva finalmente a que movimientos sociales heroicos entre el año 2000 y 2005 aproximadamente ayuden, digamos, a tumbar los gobiernos neoliberales bolivianos, y hasta qué punto, digamos, el gobierno de Evo, que se considera un gobierno incluyente, un gobierno plurinacional, de alguna manera legitimaría indirectamente a esa burguesía que estaba en caída. Por un lado, y por otro lado, ¿qué significa para usted, digamos, una economía productiva? Mirando el caso del Alto, por ejemplo, que en el Alto se está dando una acumulación de capital, incluso desde la informalidad. Los dueños de transportes que van del Alto a La Paz, los dueños de pequeñas empresas de muebles, de tapetes, de ropa, que las mañaneras en las madrugadas en La Paz, por ejemplo, venden en algunas calles de Bolivia, que incluso van a ferias internacionales, o se dice incluso que muchas maquilas en Argentina están manejadas por capital aymara. Muchos aymaras hoy están también contra el gobierno de Evo porque no han sido incluidos dentro del Estado. Y a propósito de lo que dice Verónica en el caso de Argentina, hasta qué punto en el Alto se estaría dando lo que ella denomina un neoliberalismo desde abajo, que ha ayudado a fragmentar incluso el movimiento social, y hay aspiraciones de consumo grandes, de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero de una perspectiva que no necesariamente es postneoliberal, si se entiende el postneoliberalismo como una transición hacia otra cosa que no sea ni neoliberalismo ni capitalismo. Gracias. Camilo Restrepo, de la Red Ecológica y Cultural de Salambrando, proceso de resistencia a la mina La Colosa en Cajamarca. ¿Cómo se maneja este tema, o cómo analizan ustedes este tema del desarrollo sostenible cuando ha sido, digamos, un punto de confluencia tanto para la izquierda, para la derecha, a partir de este discurso que se expresa en Brundtland y no sé qué, con todo este carreto de que es posible, digamos, que el capitalismo coexista con el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Entonces, digamos que quería pues colocar en tela de discusión un poco este tema del discurso del desarrollo sostenible como tal, que muchos compañeros, digamos, ecologistas, ambientalistas, no sé qué, lo han adoptado como una medida posible para poder, digamos, afrontar procesos que vayan desde abajo. Yo la verdad, digamos, no comparto mucho este tema, en consonancia con lo que dice Arturo Escobar también, que no debemos ni siquiera hablar de desarrollos alternativos, sino realmente de otro discurso que nos permita desanclarnos de ese discurso colonial que ha sido, digamos, instalado en nuestras sociedades actuales. Entonces quería colocar en tela de discusión un poco cómo analizan ustedes este punto de confluencia que es el desarrollo sostenible. Bueno, saludos, mi nombre es Emiliano de Venezuela. Creo que en el caso venezolano, sobre todo ante el auge de diversas formas de corrupción, tanto desde arriba como también que han permeado desde abajo,
creo que una de las cosas que fortalece y que tiene Secosesola que ofrecer también y que mostrar es un proyecto ético. Y no solo, digamos, desde adentro. Yo me acuerdo mucho una anécdota que me cuenta Gustavo, de cómo en el Caracazo la gente no saqueó Secosesola, o sea, no quiso tocar Secosesola. Cómo las comunidades que tocan la red de cooperativas tienen y reconocen al proyecto Secosesola además como un proyecto, éticamente hablando lo reconocen, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso en el caso, insisto, en el caso venezolano, en el cual también la cultura rentista es una cultura que intenta o promueve el individualismo y genera, por supuesto, el rompimiento de tejidos, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que es muy importante y nos interpela incluso a pensar una cosa importante, que es preguntarnos cuál es el proyecto ético de la izquierda. Lo otro, también respecto a Secosesola, que también nos pone a pensar sobre alternativas, ¿no? Es las experiencias que han tenido. Yo visité la experiencia de San Nicolás, que está en Barinas, ¿no? Y me pareció muy interesante porque era en Portuguesa, que está en la frontera con Barinas, ¿no? Y muy interesante porque era la promoción de la organización popular por otra organización popular. Por ejemplo, en la experiencia de San Nicolás, con una serie de productores no organizados y ayudarlos y promoverse en su organización a partir de asambleas para posteriormente articularse con ellos como productores organizados. Y yo creo que eso es algo que pudiésemos tomar el caso de Secosesola, pero hay otros casos que están ocurriendo en Venezuela. Por ejemplo, el colectivo Tiunel Fuerte, que tiene una especie también de forma de promoción cultural en los barrios urbanos, que incentiva, digamos, de movimiento a movimiento la organización y la autogestión. Y otro como la Red Nacional de Comuneros, que en este momento está teniendo un trabajo muy interesante. Los comuneros en Venezuela tienen un perfil fundamentalmente campesino, pero están incentivando la conformación de comunas en la ciudad de Caracas, por ejemplo, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante. Y ojo, insisto, son experiencias promovidas desde los propios movimientos. Cuando la primera cumbre de la Tierra en Río, ahí se generó un dispositivo epistemológico, político extraordinariamente eficaz, extraordinariamente potente, que fue esto del desarrollo sustentable, que fue la idea de que podemos tener desarrollo, podemos tener crecimiento, pero sustentable. Los movimientos que estaban involucrados en ese momento, porque ya había un movimiento global fuerte que tuvo presencia masiva en la cumbre de la Tierra en Río en ese momento, no se confrontó a esta noción con suficiente vigor, y esa noción de crecimiento sustentable terminó legitimándose y apareció entonces en todos los discursos institucionales, en los discursos de los organismos financieros, en todos los organismos de Naciones Unidas, etc. Cuando en el Río +20, la situación obviamente en relación al planeta era mucho más severa, y los cuestionamientos a esta lógica de crecimiento sin fin estaban siendo cuestionados con mucha mayor radicalidad, se intentó un nuevo operativo similar. Y este operativo similar fue la economía verde. Pero aquí ya hubo una diferencia. La economía verde como dispositivo ante el cual se pretendía que el capitalismo se podía pintar de verde y dejar de ser destructor, fue desmontado, confrontado desde el propio inicio, y a pesar de todos los esfuerzos y los millones que gastaron en montar este andamiaje político-epistemológico, no llegó a arrancar. Y no llegó a arrancar porque fue confrontado y deslegitimado desde el principio. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de cómo parte de las peleas que tenemos que dar son peleas en el terreno de las categorías, de las palabras, de los conceptos, y las formas como hay procesos permanentes de apropiación de cuánta categoría crítica se invente la lucha de resistencia y la izquierda.
desde la derecha, y el Banco Mundial en particular es extraordinariamente experto en esta capacidad de convertir cualquier categoría crítica en una categoría que se devuelve, y ahora todos los programas del Banco Mundial requieren que haya equidad de género, empoderamiento, que haya sustentabilidad. O sea, la lista es interminable, y estoy seguro que no tenemos ninguna palabra que podamos inventar que no sea posible de ser reapropiada, por supuesto exprimida de todo contenido y devuelta en un bagaje legitimador de sus propias políticas. Vamos a tener entonces una ronda final. Cuando me hacen la pregunta sobre qué entiendo por lo productivo y la crítica que le hago a Bolivia sobre el tema productivo, les voy a dar algunos datos muy rápidos para mostrarles desde la visión más agregada cómo hemos apoyado 10 años un modelo que va en contra de la producción, de la capacidad de producción nacional y de la capacidad de remuneración al trabajo. Jugando un poco con la oferta total, que es el Producto Bruto Interno más importaciones, en el periodo neoliberal, entre 90 y 2005, el PIB a la oferta total, o sea, la producción de bienes y servicios en Bolivia, su aporte era 74%. Entre el 2005 y 2014, el promedio es 68%. O sea que la producción, el aporte a la oferta total de la producción nacional ha bajado. Y paralelamente las importaciones han aumentado de 13% del periodo neoliberal a 17% en el periodo progresista. Si miramos por la demanda total, ¿ya?, el consumo de hogares ha caído, el consumo final, que es sector público y hogares, ha caído de 43.5% del periodo neoliberal a 38% en el periodo progresista. ¿Ya? Y si vemos la distribución del excedente, que es remuneración al capital y remuneración al trabajo, de 30% del periodo neoliberal ha caído al 23% en el periodo progresista. La participación en la remuneración al trabajo. ¿Ya? Lo que estaríamos entendiendo, que el modelo que hemos defendido tan fuertemente en estos 10 años ha empobrecido al trabajo, a la clase trabajadora, y ha reducido su capacidad de producción, o sea, de soberanía productiva. Solamente podemos entender este elemento, que parece totalmente contradictorio con los números que nosotros miramos cotidianamente, es porque el volumen, o sea, el volumen absoluto del producto ha aumentado 5 veces, ¿sí? Pero si lo miramos porcentualmente, la producción nacional ha caído, el consumo en los hogares ha caído y la remuneración al trabajo ha caído. Cuando la compañera, que conoce muy bien Bolivia, pero me gustó mucho tu ejemplo, cuando nos habla de la ciudad del Alto, una ciudad de un proceso de urbanización muy violento, ¿ya? Es una de las ciudades más importantes de Bolivia y ha sido creada en el 74, con una fuerte, pero fuerte migración del campo a la ciudad, ¿ya? Nos encontramos, sí, con una emergencia de lo que llamaríamos capitalismo comercial muy fuerte, pero también unidades productivas que tienen características de estar funcionando en talleres en los hogares, con alta sobreexplotación del trabajo, ¿ya? Y que están vinculados, sí, a la fuerte migración de la fuerza laboral boliviana a las zonas de confección de Buenos Aires y de Sao Paulo. Toda esta dinámica de explotación del trabajo ya está siendo enfrentada, y eso significa más explotación del trabajo, está siendo enfrentada por la libre oferta y demanda que se ha mantenido desde el neoliberalismo en Bolivia. La confección boliviana, esta confección boliviana que se exporta como trabajo, está compitiendo con la producción china de alta escala. ¿Dónde se presiona el costo? ¿Dónde pueden competir las mañaneras, que son personas que confeccionan y salen en las mañanas, 5 de la mañana, a vender directamente su confección? ¿Dónde presionan en el costo? Presionan en la fuerza laboral.
¿ya?, para poder competir la importación de ropa usada, ¿ya?, y la importación de confecciones chinas masivas. Entonces, este modelo está acabando con los procesos de producción nacional. Y además está acabando con lo que llamamos pequeña producción campesina, porque ahí se ha avanzado radicalmente en los procesos de especialización de la región. Bolivia está especializada con productos transables, en las tierras bajas soyas y otros granos, y caña, en el valle fundamentalmente la coca, ¿ya?, y en el altiplano con la quinoa. Todos son procesos de alta especialización y de desplazamiento de comunidades y de pequeñas unidades productivas campesinas. Esos desplazamientos recaen en el alto y son la emergencia de trabajo vinculado al comercio y a los servicios. Si ustedes van al Alto, a la ciudad del Alto, o viven en Bogotá, nos vamos a encontrar a veces con cuadras enteras de taxis o minibuses. ¿Ya? Si nosotros contáramos cuántas personas están manejando eso, es extraordinario. Bueno, la fuerza laboral improductiva, sentada en un minibús, en una buseta o en un taxi, es creciente en el periodo del progresismo latinoamericano. No se ha reducido la cantidad de trabajo vinculado a los servicios y al comercio. Entonces, esta dinámica solamente puede reproducirse en el sentido de legitimidad y de reproducción social con fuerte extractivismo, con la posibilidad de que el sector, lo que llamamos el sector que genera riqueza, valor, que son la minería, el monocultivo y los hidrocarburos, esa plusvalía pueda ser transferida, ¿ya?, a los sectores improductivos, que tienen salarios extremadamente bajos. Y ese modelo es el que reproduce democracia populista, ¿ya?, y reproduce caracteres improductivos de nuestros países. Para mí tiene que ver, o por lo menos lo que quise plantear es qué significa estos nuevos sujetos, digamos, populares, que en este caso asociamos a la economía informal, y que pueden ser parte de una secuencia, para decirlo muy bruscamente, que no es la de la clase trabajadora integrada, incluida, asalariada. Tampoco es, por ejemplo, en el caso de Argentina, la fuerza que tuvo en su momento el movimiento de desocupados, pero que al mismo tiempo hay que poder reconocer en esa genealogía, digamos, formas que se instalaron de cuestionamiento al orden, incluso al orden del trabajo asalariado y a una cierta forma de inclusión subordinada. Entonces, a mí me parece interesante pensar cómo en la economía informal, con toda la multiplicidad de sujetos de esta economía informal, se está rediscutiendo lo que entendemos como una reproletarización, por un lado, pero que tampoco puede entenderse solo en términos de reproletarización, porque queda estrecho. Y al mismo tiempo, ¿por qué me parece interesante investigar, trabajar, pensar qué se está organizando en esos territorios que son bien complejos, cuando no se está en un ciclo de alzas de lucha donde los movimientos sociales son los protagonistas evidentes o que son capaces de, por ahí, no quiero generalizar con esto, pero no me parece que sea un ciclo como en otros momentos donde los movimientos están abriendo una serie de discusiones, propuestas, sino que más bien hay una serie de experiencias muy concretas, muy situadas, que siguen ahí a nivel de la experimentación ineludible, práctica, y al mismo tiempo esta proliferación de informalidad en un sentido que digo que es bien complicado porque toma elementos de la autogestión, ¿no?, y hace de eso nuevas formas de organización de lo popular. Y al mismo tiempo se lo somete a nuevas formas de explotación, no solo de despojo y de desposesión, como se venía diciendo, sino también de la dinámica de explotación. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí lo que obliga es como una rediscusión en términos de qué sujetos estamos pensando, ¿no? Volvemos a esa discusión que es inmediatamente económica política. Bueno, con esto concluimos la última sesión del día de hoy. Mañana tenemos las sesiones 3 y 4 que tienen en el programa. Vamos a comenzar la primera sesión sobre los desafíos que enfrentan las izquierdas en la construcción democrática de alternativas a la sociedad, que por supuesto es una continuidad de los debates que hemos hecho el día de hoy.
En la tarde, a partir de las 2 de la tarde, cómo se profundiza la democracia a partir de las diferentes estrategias de lucha. Y a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8, vamos a tener la presentación de los últimos 2 libros del grupo de trabajo permanente de alternativas al desarrollo, y se va a hacer la entrega de los libros, la entrega gratuita de los libros, y vamos a tomarnos una copa de vino para cerrar. Muchísimas gracias.